Ahora miremos al resto de las preguntas. Hay mucho en la pantalla. Al punto más allá tenemos el texto de 1 Corintios 8. Siempre es importante tenerlo abierto. Acá tenemos las preguntas en que voy a escribir las respuestas y a fondo son las preguntas en la hoja que usamos. Primera pregunta, ¿qué dice el pasaje en sus propias palabras? Ya hemos hecho esto otra vez. Es parte de la disciplina de leer con cuidado, intentando no imponer nuestras ideas en el texto, explicando todo lo que tenemos en la mente para ver si tiene concordancia con el texto. Pero pregunta 2. ¿Cómo continúa del pasaje anterior? Lo que vimos estamos en capítulo 8, primera parte. En capítulo 7, Pablo dice que va a responder a preguntas enviadas por los corintios. Primero 7, 1 al 24, los matrimonios, que las circunstancias no cambian quién somos en Cristo. Y 7, 25 al 20, hablando de solteros y por qué deben quedarse solteros. Vamos a resumir todo esto. Pablo respondió a varias preguntas por los corintios sobre el matrimonio y la soltería. En nuestro texto pasa su próxima pregunta. En el trasfondo es el tema central de la carta: dejar el orgullo por la unidad. Pregunta 3. ¿Cómo se divide el pasaje? Yo tengo 5 divisiones. 3 o 4 están bien, pero quería aprovechar de este momento para mostrarles algunas de las técnicas de ver las divisiones. El versículos 1 al 3 es una división porque empieza con en cuanto a, con el nuevo tema del capítulo 7, y vemos el lenguaje general. Pablo establece la prioridad del amor sobre conocimiento, 1, 2 y 3. Luego, en versículo 4 vemos acerca, pues, y vemos el tema de los dioses y los ídolos. Dice que no existen realmente los dioses de los ídolos, solo existen Dios y Cristo. Luego vemos versículo 7. Pero indica quizás un cambio, siempre buscamos esto y la información habla de algunos. Los temores de los que no entienden los ídolos no existen. Versículo 8 empieza con si bien, otras versiones dicen pero más el cambio de persona habla de nosotros en vez de algunos o ellos en el versículo anterior. Y Pablo habla del alivio de que solo existe Dios y Cristo. Y la última sección para mí es 9 al 13, empieza con un imperativo y ahora marca que Pablo está hablando a los corintios y su tema entre 9 al 13 es que el amor tiene la prioridad sobre el conocimiento. Les anima a sacrificarse por estos temerosos. 5 divisiones. Puede ser 4 con 7 y 8 juntos. Pregunta 3. ¿Cómo es la emoción de cada división? Esto es interesante porque leyendo todo no hay emoción obvia. Otra vez, si no podemos encontrarlo, no queremos imponer. Vemos Pablo centrados. Pero en 11 y 13 hay imágenes fuertes, insistiendo que los corintios hagan esto. Pero insistente no es una emoción. Pablo viene de un lugar de amor por la unidad de los corintios, pero no es amor como vemos como partes de Filipenses. Tampoco es estricto como en partes de Gálatas. Pregunta 5. ¿Qué declaración puede dar a cada división como título? Esta pregunta es para enfocarnos en el mensaje, información y la emoción si hubiera algo. Usamos declaraciones para mantener la dinámica y fuerza del texto como un mensaje personal, en vez de solo una fuente de información doctrinal. Usamos las mismas divisiones que antes, las 5 que uso yo, y usamos 5 palabras para forzar la claridad. Yo tengo en 1 al 3, sin amor, la comprensión es incompleta. Luego 4 al 6, ídolos, solo Dios y Cristo. 8, 7, pero algunos temen su infidelidad o idolatría anterior. Entre los dos decidí usar idolatría. Versículo 8,
Pablo enfatiza que pero comida no afecta a nada en cuanto a la relación con Dios. Luego, versículo 9 al final, 9 al 13, sacrifíquense, no lastimen. ¿Cómo conecta con la cruz? Veo dos conexiones con la cruz. Y en la sección 9 al 13, en versículo 11, vemos que Cristo murió por el hermano y hermana con miedo de volver a su paganismo anterior. Y esa es la cruz. Y también versículo 12. Esto no habla directamente de la cruz, es verdad, pero está conectado con la declaración de la muerte de Jesús en el versículo anterior. Entonces necesitamos pensar si lastimamos a la conciencia del hermano que siente culpable cuando comen comida sacrificada, ¿en qué sentido pecamos contra Cristo? Entonces, ¿qué significa esta frase? Como veo yo la lógica de esos dos versículos. Versículo 11, Cristo murió por el hermano débil. Versículo 13, ignorando la conciencia insensible a su idolatría anterior del hermano, es menospreciar la muerte de Jesús también, diciendo que Jesús se equivocó en morir por esta persona, que esta persona no vale nuestro amor. Un amor que vemos en la cruz. Entonces la cruz es donde vemos el valor que tiene Dios en nosotros, sus rescatados. Recordar el sacrificio de Cristo es entender el valor de mis hermanos y hermanas en los ojos de Dios. Pregunta 7. ¿Qué dice sobre el Espíritu? No hay nada explícito en este texto, pero veo en versículo 8, cuando Pablo habla de cómo la comida no nos acerca a Dios ni aleja, podemos explicar que porque todos los cristianos tenemos el Espíritu morando en nosotros, es imposible que Dios se aleje de nosotros o viceversa. Pregunta 8. ¿Cómo conecta con la segunda venida de Cristo? En la sección 9 al 13, la última división, la meta de este sacrificio, cuando sacrificarnos por el hermano débil, es llegando juntos al día de Cristo. Veremos esto en la fin de esta sección en 9, 22, 27. Y la pregunta final de esta sección a investigar, pregunta 9, ¿cómo debe haber respondido los receptores originales? Resumiendo todo lo que hemos visto desde pregunta 1 al pregunta 8. Para mí deben sacrificar su libertad para no dañar la fe de los sensibles a la infidelidad a Dios. Pasamos a la sección B, resumir. Otra vez estamos pensando en brevedad para la claridad. En este caso exijo 15 palabras máximo. Podemos usar en este caso nuestros títulos que vemos acá en la pregunta 5. Si confiamos que estos títulos reflejan el texto bíblico, resumir estos nos dará el mensaje de Pablo. Acá es mío. Ámense. Ídolos no existen, pero sacrifiquen esta libertad para los temerosos de su idolatría anterior. Otra vez, no es el mensaje para nosotros, es el mensaje a los lectores, los receptores regionales hace 2000 años. Para escribir este resumen fue básicamente 20 minutos. Tengo mis títulos, escribí una forma, luego leí otra vez el texto para averiguar, cambiar, adaptar, hasta que llegué al punto en que estuve feliz con este resumen. Ahora el mensaje para nosotros. Otra vez, 15 palabras. La dificultad hablando con nosotros es, supongo, en nuestras iglesias no tenemos gente que come carne sacrificada a los dioses que solían alabar. Es una situación singular, pues común en el mundo antiguo, pero menos para nosotros que viven en ciudades. Es singular en el sentido que fue una pregunta directa a Pablo, como vemos en 7.1. Y debemos estar conscientes de cómo Pablo habla de la meta de su sacrificio, de su libertad en capítulo 9, que viene después.
Para hacer esto, podemos tomar el mensaje a los corintios y pensar en partes que son relevantes para nosotros y irrelevantes. Viendo lo que tenemos en 10, el mensaje para los lectores regionales, no hay nada de irrelevante, pero queremos prédicas cristocéntricas. Entonces tengo yo, ámense, sacrifiquen la libertad para los temerosos de su idolatría anterior. Cristo murió por ellos. Quizás su pecado anterior, creo que pecado sería mejor en este caso. Ampliarlo de la idolatría. Sección C, la aplicación central. ¿Te acuerdas la imagen que tuvimos antes? El texto bíblico pasando por el texto con la flecha sobre Jesús, luego una aplicación central en la luz de Jesús. Esto es lo que hacemos ahora. ¿Cuál es la aplicación central para los cristianos actualmente? Tengo dos opciones. Amar a los hermanos por no herir sus conciencias sensibles a su vida antes de Cristo. O sacrificar nuestra libertad por los hermanos con conciencias sensibles a su vida antes de Cristo. Quería tener cuidado de hacer explícito la idea del aspecto de la vida antes de Cristo. No solo porque es clave en nuestro texto, es central, pero porque he escuchado este texto usado para justificar la prioridad de preferencias. Como en la música del culto, no me gustan las alabanzas actuales. ¿Y por qué la Biblia dice amar al hermano débil? Solo vamos a cantar himnos antiguos. Pero Pablo no está hablando sobre preferencias o con lo que estamos acostumbrados o estar incómodo con algo, sino el sentido de ser infiel a Dios porque se siente la presión de participar en prácticas anteriores. De las dos opciones, es verdad que el pasaje abre con el tema de amor, pero la aplicación concreta que quiere ver Pablo es sacrificar. Entonces, elijo la segunda. Con muchas congregaciones llenas de gente más o menos secular, sin trasfondo religioso, puede ser difícil aplicar este texto a ellos, porque todo depende de su trasfondo antes de venir a Cristo. Quizás el equivalente puede ser si hay alguien para quien el alcohol representa la disolución de su vida antes de Cristo, entonces por amor abstengamos de tomar cuando está presente esta persona, por si acaso sienten comprometidos por su vida, su pecado anterior. Si viene alguien de un trasfondo de una religión indígena, quizás hay ritos y ceremonias antes de comer o después de comer en varios puntos del año que para ellos es un recordatorio de su vida anterior y sienten que vuelven a repetir estos ritos, aunque para otros cristianos en la iglesia no es nada, están adaptándolo para alcanzar a la comunidad. Quizás hay estilos de oración que para él o ella sería un regreso a los ritos de su vida antes de Cristo. Y necesitamos conversar sobre esto, sacrificando nuestra libertad por los con conciencias sensibles. ¿Qué ha hecho Dios? Pregunta 13. Para hacer esta aplicación posible, otra vez queremos resaltar la gracia. Vimos esto en versículos 11 y 12. Primero es liberarnos de nuestros pasados por su muerte por nosotros en la cruz. Entonces ahora reconocemos que solo hay un Dios y Cristo, que Pablo explicó en versículos 4 al 6. Sección D. ¿Cuál es la aplicación sobre Dios? La Biblia es Dios hablando a nosotros, revelándose a nosotros. Entonces pasamos por cada división identificando comentarios sobre cómo es Dios en su naturaleza y carácter. En la primera división, versículo 3, vemos el carácter de Dios, que Dios es un Dios de relaciones. La prioridad no es nuestra comprensión, pero el amor. También tenemos en la segunda división de 4 al 6, que no hay otros dioses, solo hay Dios. Hay gente visitantes de nuestras iglesias que creen en varios dioses, incorporan la Dios de la Biblia en su cosmovisión, pero eso no es posible. Hay algo interesante en la segunda división, 4 a 6, de que debemos tener cuidado. Leyendo estrictamente, la expresión de Pablo en versículo 6 divide Dios el Padre como fuente de todo y Cristo, el Señor Jesús. Algunos pueden tomar esto para decir que Jesús no es Dios, sino una figura creada por Dios como un instrumento para crear el mundo y nosotros.
Dependiendo de la congregación, quizás vale la pena explorar este tema. Luego, la tercera división, carácter de Dios. Continuación del punto 1 y 3, el hecho que Cristo murió por los débiles, igual que nosotros, significa que nuestra prioridad no es lastimar los débiles. El carácter y la acción de Dios resalta que Él es un Dios de relaciones. Pregunta 15. ¿Qué necesidad humana describe el pasaje que encuentra su solución en la cruz de Cristo? Otra vez, la aplicación para los no cristianos es el Evangelio. Queremos usar el texto como puente a ellos. Hay dos opciones. En la sección 4 al 6 vemos la idea que podemos pensar en corregir el malentendido de varios dioses versus un solo Dios. Esta teología es útil, pero no es una necesidad humana. Entonces voy a decir versículos 1, 2 y 3, vemos amor es un deseo humano, universal, contra la indiferencia del gobierno y las empresas, el mundo, pero el amor humano choca con la inconveniencia o la aprobación social conmigo. Pero el amor, gracias al Evangelio, es más profundo porque nos viene de Cristo, que puso nuestra necesidad sobre suya, en el proceso salvando y cambiándonos. Entonces somos libres para amar, aunque es inconveniente para mí. Entonces el tema es el amor, cuya expresión en la cruz es más rica que la del mundo. Y F. Es posible aplicar la aplicación obvia en estas 5 áreas: el dinero, la amistad, el sexo, el trabajo y la familia. Otra vez, eso es la aplicación obvia. Vemos esto desde pregunta 12. Eso es la aplicación obvia. Sacrificar nuestra libertad por los hermanos con conciencias sensibles a su vida antes de Cristo. Para recordarles, veo el argumento de Pablo de una manera más limitada que otros. Pablo no habla de preferencias, sino cómo mi libertad en Cristo puede resultar en mis hermanos volviendo a hacer cosas que dejaron en sus vidas antes de Cristo. Por ejemplo, no toca del formato del culto o la música. Use los ejemplos de problemas con alcoholismo o de la práctica anterior de la religión indígena, dependiendo cómo son los trasfondos de la congregación. Entonces es difícil aplicar esta idea en las 5 áreas, porque para la mayoría de gente la sociedad no es un ambiente de muchos dioses como en el tiempo de Pablo. Un ejemplo en que podría pensar es la amistad. Cuando salimos para ver películas con nuestros amigos, si se trata de aspectos fuertes de su vida antes de Cristo, como el sexo o la violencia, o también una obsesión sobre el dinero, no sé, considerar su experiencia y quizás sí, cómo sienten ellos ver el recordatorio de esta vida anterior. Quizás un camino de aplicación puede ser la prioridad del amor en nuestra comunidad de fe. Si necesitamos sacrificar nuestra libertad, la prioridad es amor. Amar hasta el punto de sacrificarnos, aunque tenemos razón. Pero voy a tener que pensar más sobre esto. Ya el video es largo, entonces terminamos acá. En el próximo video pensamos en la prédica.